El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas. En esta mañana nos hemos reunido nuevamente para alabar y bendecir el nombre del Señor. El salmista nos dice en el Salmo 65, bienaventurado al que tú escojas y hagas que se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los mares más remotos. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de poderío, el que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y del atardecer. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana nos hemos reunido para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esta hermosa oportunidad de reencontrarnos, Señor, a través de este medio. Estamos separados, Señor, quizás físicamente, pero espiritualmente, Señor, estamos unidos. Bendice a tu pueblo en esta hora que se reúne para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy te ha placido que podamos estar delante de tu presencia. Permanece en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor. Recibe toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud. Que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, lo pueda recibir como un perfume agradable. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres Dios, tu nombre, grande gloria, honra tus obras, por siempre, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres Dios, tu nombre, grande gloria, honra tus obras, por siempre, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bien, queridos hermanos, hermanas, hemos escuchado esta hermosa alabanza. Ahora vamos a escuchar también la palabra del Señor a través de la hermana Gabriela Montoya y luego la predicación a cargo de nuestro pastor Nelson Rivera. La palabra del Señor dice así, Mateo 13, del 1 al 9, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí,
el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios bendiga su palabra. Que el Señor le bendiga, queridas hermanas, amados hermanos. Un domingo más nos reunimos a entregar un culto a Dios para poder adorar su nombre, para poder entregar nuestra gratitud a través de la oración, como también nuestras necesidades. Hoy día nosotros, a través de esta plataforma, podemos también llegar a muchos hogares y a muchos amigos que yo sé que están unidos a nosotros como iglesia, primera iglesia de Temuco, iglesia metodista de Chile, en donde queremos compartir hoy día la palabra de Dios, de la cual nuestra hermana ha leído. Hoy día iniciamos tomando de este capítulo 13, este capítulo podríamos decir de las parábolas. Y comienza este capítulo, ¿cierto?, con la parábola del sembrador. Pero también podríamos decir, ¿cierto?, que este mensaje hermoso del Señor tiene un propósito. Demostrarnos, ¿cierto?, los tipos de oyente que tiene cuando Dios habla a las criaturas, a los que Él quiere entregar el mensaje, de qué manera, lamentablemente, muchos de ellos, de estos 4, hay 3 que no toman del mensaje de Dios, sino que queremos nosotros vivir la experiencia solo del conocimiento del Señor. Porque a Jesús lo seguía mucho, como vemos en este relato. Pero también, ¿cierto?, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Podemos decir que la parábola es una narración con un lenguaje, ¿cierto?, figurado, que hace semejanza de un principio espiritual con un acontecimiento de la vida cotidiana. Es decir, tiene doble propósito, ¿cierto? Por un lado, revela, ¿cierto?, a los hijos el reino de grandes verdades espirituales, escondidas, ¿cierto?, en un lenguaje figurado, pero por el otro, oculta las grandes riquezas de la sabiduría divina de aquellos hombres, ¿cierto?, que tienen un corazón distinto a aquel que quiere recibir la palabra de Dios. Os decía que hay 4 tipos de oyentes. Quisiera analizarlo rápidamente para que usted, ¿cierto?, pudiera centrarse, ¿cierto?, en qué posición está usted. ¿Qué tipo de oyente, ¿cierto?, ha sentido el mensaje de Dios que en este tiempo, de diferentes formas, ¿cierto?, el Señor ha estado hablando a este mundo a través, ¿cierto?, de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, para que el mundo también sepa que Dios sigue estando presente. Y está presente, ¿cierto?, a través de su iglesia. Bueno, el primer oyente dice que habla aquí, en el primer relato dice que es aquel que tiene un corazón duro, cuando dice, mientras sembrado, dice, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Cuando alguien ha ido al campo se da cuenta, ¿cierto?, que hay surcos, y entre esos surcos hay un camino. Ese camino es más duro porque no pasó el arado por ahí. Y en ese lugar, ¿cierto?, hay dureza. Y parte de esta semilla que siembra el hombre del campo cae en ese lugar y vienen los pájaros, ¿cierto?, y lo comen. ¿Qué quiere decir con esto? Y lo explica claramente, ¿cierto?, en Mateo 3:19, cuando dice, vinieron algunos y oyó la palabra del reino y no entendieron. Vienen los malos y arrebatan lo que fue sembrado en el corazón. Es decir, que estos hombres de corazón duro, lamentablemente, no entendieron y no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón de estos oyentes? No entienden y no creen en la palabra de Dios. Es porque tienen un corazón duro. No permiten que Dios entre en ellos.
Su dureza, ¿cierto?, le impide que la gracia, la misericordia y el amor de Dios entre. Por eso dice, aun cuando escuchen las mismas palabras de Dios o incluso vean la gloria de Dios, no quieren entender. Ese es un hombre. ¿Será usted uno de ellos? ¿Cómo está su corazón? El segundo que revela este pasaje, ¿cierto?, dice que parte de ello cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero ¿qué pasó? Dice, no había profundidad en la tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Quiénes son estos hombres de un corazón descuidado? Son aquellos, ¿cierto?, que en aquel lugar donde había dureza, ¿cierto?, no entró por el camino. Y en este, donde habían pedregales. Claro, la semilla cayó entre piedras, ¿cierto?, pero no había, y con el calor después del sol, ¿cierto?, vemos que las piedras calientan y queman la semilla. Es decir, aquellos que cuando ven la gracia y la manifestación de Dios, van, ¿cierto?, y están en poco tiempo. ¿Por qué? Porque no hay profundidad en ellos. Fue algo emocional. Pero nosotros tenemos que entender que esto, el llamado, el evangelio no es algo, ¿cierto?, cuestión emocional, sino es algo de convicciones. Es decir, estar convencido, ¿cierto?, que realmente lo que Dios hizo es real. Nosotros decimos, ¿qué hizo Jesús? Jesús dio su vida por nosotros, lo entendemos claramente, pero hay personas que no lo creen. Se emocionan y alaban y a lo mejor en alguna campaña y algún encuentro usted le habla de Dios, pero no se quieren convencer. No quieren entender, ¿cierto?, que Dios no nos promete grandes cosas, sino que Él quiere que nosotros aceptemos lo que Él tiene para ofrecernos. Porque muchos dicen, yo iría a la iglesia siempre y cuando recibiera algo. Porque el hombre está acostumbrado a recibir. Pero no entiende que en el amor de Dios y la convivencia con Dios, no solo nosotros tenemos que recibir, sino también dar. Es por eso que nosotros entendemos que tarde o temprano estos hombres dejan el evangelio porque no están seguros en quien han creído. Y también viene el tercero, dice, este hombre, ¿cierto?, de corazón lleno, que le podemos decir, porque parte de ello cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Es decir, fue mayor lo que ellos tenían. Estos hombres son aquellos, ¿cierto?, que cuando a veces quieren algo, pero ellos comparan lo que puedan recibir de este mundo. ¿Ah? Ellos son llenos, ¿cierto?, con los placeres, con la riqueza, con la libertad, dice. No, el evangelio me quita tiempo, el seguir a Cristo, tengo que abandonar muchas cosas. Lamentablemente, estos son aquellos, como dice el relato en Lucas 18:14, escuche, dice lo siguiente, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, este tipo de oyente es aquel que no entiende y no le hace efecto la palabra de salvación porque su corazón está lleno de sus propios afanes, de sus propios deseos personales. Pero en el Señor nosotros dice que tenemos que dejar todo y seguir a Cristo, ¿cierto?, con lo que Él tiene para ofrecernos. Y el ofrecimiento de Dios es obedecer a Él, es caminar con Él, es vivir junto a Él y abandonar todo aquello que nos parece a nosotros real y definir, ¿cierto?, que en Cristo nosotros tenemos que nacer y vivir una experiencia nueva. Y el cuarto, que es el que yo espero que seamos nosotros aquellos, son aquellos, dice, los que tienen un corazón convertido a Cristo. Dice, ¿por qué dice el relato? Pero parte de ello cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a cual a 70, el cual 30 por uno. Él tiene oído, dice, el que tenga oído para oír, que oiga. El que pueda escuchar la palabra de Dios y la atiende, este hombre va a poder también gozar de la riqueza que Dios nos ofrece a través de vivir unido al Señor. Finalmente, ¿cierto?, podemos entender que este es el hombre, ¿cierto?, de un corazón que se convierte a Cristo, que no permite, ¿cierto?, otra cosa que no sea Él que llene su corazón. El que llena el corazón en Cristo y con Cristo puede disfrutar de la eternidad.
para que la palabra de Dios sea efectiva en Él, ¿cierto? Es importante permitir que le permitamos que nuestro corazón se libere de todos los placeres, de todos los afanes, de todos los anhelos humanos. Porque todas a veces en este mundo nos fijamos metas. Pero ¿quién conoce el día de mañana para poder llegar a esa meta? ¿Quién ha convertido su vida a Cristo? Solo podemos entender que es aquel, ¿cierto?, que doblegó su vida y se entregó a Cristo. Es decir, ya no vivo yo, como dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Lo puede decir usted hoy día? Espero en Dios que así sea. Y que ya no vivamos nosotros por nuestros afanes, por nuestros deseos, que nos venga, ¿cierto?, la emoción y nos convierta a Cristo. Pero eso es pasajero. Para convertirse a Cristo tenemos que vivir en plenitud, entregado, esperanzado y confiado en Él. Oremos al Señor. Te doy gracias, Señor, por este día, porque cada día vemos, Dios, que tú te acercas a nosotros y nosotros no entendemos tu propósito. Que tu palabra pueda caer en buena tierra, que podamos tener un corazón blando. Quita toda dureza de nosotros, Señor, y aquellos que están viviendo tiempos difíciles, que puedan a través de tu palabra entender que tú has venido para eso, para curar nuestras heridas. El que se convierte a Cristo tiene la posibilidad de la eternidad, pero también la compañía diaria a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, Señor, hoy día, porque sé que tú estás obrando en muchas familias, en muchos hogares, y aquel que aún no te conoce, que pueda a través de tu palabra convencerse de que no hay otro camino para llegar a la eternidad que no sea a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, y que la gloria tuya se haga visible en nosotros, y aquel que está enfermo en tu nombre, Dios mío, declaramos sanidad. Aquel que tiene problema en tu nombre, decretamos libertad. Aquel que está afligido en tu nombre, ponemos paz, para que la gloria tuya se haga visible y presente, ahora y por siempre. Amén y amén. Y Dios les bendiga, hermano. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder
Otra forma de adorar al Señor es a través de la danza, y nuestras hermanas del grupo Génesis han preparado algo para adorar al Señor. El Señor bendiga a nuestras hermanas. Tu amor me encontró, cautivó mi corazón, por tu gracia salvo soy. Tu perdón me alcanzó y mi vida transformó, para siempre tu hijo yo soy. A ti yo correré, tu rostro quiero ver, cada día yo te seguiré. Por tu gracia tengo libertad, por tu gracia tengo identidad, por tu amor, por tu inmenso amor. Para siempre te voy a cantar, para siempre quiero proclamar de tu amor, de tu inmenso amor. Tú te acercaste a mí y cambiaste mi vivir, pertenezco solo a ti. Te llevaste mi dolor, renovaste mi interior, dueño de mi corazón. A ti yo correré, tu rostro quiero ver, cada día yo te seguiré. Por tu gracia tengo libertad, por tu gracia tengo identidad, por tu amor, por tu inmenso amor. Para siempre te voy a cantar, para siempre quiero proclamar de tu amor, de tu inmenso amor. Oh, 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 de tu mano yo quiero correr, tu voluntad yo seguiré, con mis labios te alabaré, por siempre te exaltaré. De tu mano yo quiero correr, tu voluntad yo seguiré, con mis labios te alabaré, te exaltaré. Por tu gracia tengo libertad, por tu gracia tengo identidad, por tu amor, por tu inmenso amor. Para siempre te voy a cantar, para siempre quiero proclamar de tu amor, de tu inmenso amor. Oh, oh, es tu inmenso amor, es tu inmenso amor. El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Ya estamos culminando este culto de adoración a nuestro Dios y nuestro pastor nos dará la bendición final. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. Y bien, hemos terminado un culto más de adoración a nuestro Dios. Recibamos su bendición a través de la oración de este su siervo, quien le desea que cada día el Señor pueda manifestarse en plenitud en vuestros hogares, en vuestras familias, y que Dios los cuide cada día como Él los hará hacer. Oremos a Él. En tu nombre, Señor, hemos elevado este culto, confiado y seguro, Dios, que tu paz y tu amor permanecerá en nosotros. Permite, Dios, que nuestros hogares sean bendecidos en este día. Permite, Dios, que tu gloria se haga visible y se manifieste en todo aquel que pueda creer y confiar en ti. Que en nuestro corazón no haya duda de tu grandeza. Por eso en tu nombre entregamos este culto, para que la honra y la gloria tuya se haga visible en nuestros corazones. Y que la paz del Señor sobreabunde en cada uno de nuestros corazones. Y la bendición de lo alto sea derramada sobre aquel que ha sido partícipe de este culto. En el nombre del Padre, el Hijo y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muchas bendiciones. Que el Señor
bendiga y te guarde, y que haga tu rostro resplandecer, y que tenga de ti misericordia, que el Señor ponga paz en ti, que el Señor